Y vamos a cerrar el capítulo o la parte del capítulo de inflamación que corresponde a inflamación aguda. Vamos a iniciar con inflamación crónica. Entonces, inflamación crónica se... Doctor, tiene su audio apagado. Gracias, doctor. Entonces, estaba mencionando... ¿Se escucha bien, doctor? ¿Se escucha bien, doctores? Perdón. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, estaba mencionando ahorita que tenía el micrófono apagado, que terminamos con la parte de inflamación aguda, de acuerdo de este capítulo de inflamación. Vamos a continuar con inflamación crónica. Y la inflamación crónica se define o tiene características generales que la definen. Si es una respuesta prolongada o de duración prolongada, tiende a durar semanas o meses, inclusive a veces hasta años. Estamos de acuerdo en donde van a coexistir o están presentes al mismo tiempo inflamación, daño en los tejidos e intento de reparación. Estamos de acuerdo, es, digamos, ligeramente diferente al fenómeno de inflamación aguda, en donde la inflamación aguda es una respuesta más bien vascular. Estamos de acuerdo, y de leucocitos, de edema. Aquí es inflamación, daño tisular, intentos de reparación. Y puede ser parte del continuo, o puede ser un continuo, ¿sí? La continuación de un proceso inflamatorio agudo, o bien desde un inicio puede empezar como tal, como un proceso inflamatorio crónico. O sea, ya lo habíamos mencionado, no de manera estricta, sí, el proceso inflamatorio tiene esa, digamos, esa cronología en donde de manera estricta tiene que iniciar en agudo y luego debe de pasar por lo crónico. Estamos de acuerdo, como mencionábamos, en el caso de la inflamación aguda, pues hay enfermedades que inducen un proceso inflamatorio de características agudas prácticamente a lo largo del tiempo, ¿sí? Como las infecciones por pseudomonas. Algo similar ocurre en la inflamación crónica. Hay procesos inflamatorios crónicos, por ejemplo, los inducidos por virus, que desde un inicio son crónicos, no pasan por una etapa aguda. ¿De acuerdo? Y generalmente son o inician como baja intensidad o son de baja intensidad, pasan ligeramente subclínicos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, realmente los signos y síntomas del proceso inflamatorio agudo no son tan severos, si lo queremos poner así, o tan graves como los de la inflamación aguda, ¿sí? O la sintomatología, me refiero específicamente a eso. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las causas de inflamación crónica? Bueno, tenemos infecciones persistentes, infecciones por microorganismos que son de difícil erradicación. Estamos hablando de micobacterias. El ejemplo característico de esto es la tuberculosis. Infecciones por hongos y virus. Generalmente estos tres microorganismos son, digamos, inductores de inflamación crónica. Los hongos de inflamación aguda y luego crónica, pero, digamos, son de difícil fagocitosis, de difícil destrucción. Es por eso que se puede, digamos, alargar el proceso inflamatorio. Infecciones bacterianas no resueltas, estamos de acuerdo, en donde la infección bacteriana puede ser de tal características que puede la fagocitosis no ser suficiente para eliminar todo eso, y esto pues puede hacer que pase de una fase aguda a una fase crónica. Las reacciones de hipersensibilidad de autoinmunidad, que se las vamos a ver después, también son, digamos, se puede considerar como parte de la inflamación crónica, pero en realidad son procesos distintos a la inflamación crónica, porque ahí sí estamos hablando
de una situación más patológica en todo el sentido del proceso. Exposición prolongada a potencialmente tóxicos, ya sea exógenos o endógenos. Voy a cambiar de red, doctor, sí, porque esta que estoy utilizando está media mal. Muy bien, entonces exposición prolongada a agentes tóxicos. Se mencionan dos ejemplos. Estamos de acuerdo, la silicosis, que puede causar lesiones crónicas en la piel. Digamos, la silicosis se da por implantación en los tejidos blandos de cristales de sílice. Cristales de sílice están, por ejemplo, en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Están en todos lados y eso puede causar procesos inflamatorios crónicos. La aterosclerosis también es inductora de procesos inflamatorios crónicos mononucleares, ya lo habíamos visto en las inclusiones celulares. Y enfermedades que habitualmente no son inflamatorias, se consideran que, por ejemplo, la diabetes tipo 2 no, en su contexto general no es una enfermedad inflamatoria, pero sí, de cierta manera, la diabetes mellitus o la patogenia de la diabetes mellitus en una parte es importante el proceso inflamatorio, sobre todo la producción de citocinas, ¿estamos de acuerdo? Este es, digamos, sería un contexto general de causas de enfermedades que cursan o se caracterizan por inflamación o de causas de inflamación crónica. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las características morfológicas generales del proceso inflamatorio crónico? Número uno, a diferencia del proceso inflamatorio agudo, el crónico no tiene neutrófilos. Sí, el infiltrado es mononuclear, como lo mencioné. Cuando hablamos de un infiltrado mononuclear, pues tiene que haber células del sistema fagocítico mononuclear. Por lo tanto, las células que van a dominar en la inflamación crónica son los macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Los macrófagos y los linfocitos son los importantes. Estamos de acuerdo, los más predominantes en esto. Puede haber otro tipo de células, sí, pero los más dominantes son estos. Estamos de acuerdo, puede haber eosinófilos, basófilos, etcétera, ¿no? Presentes en estos infiltrados inflamatorios crónicos. Va a haber destrucción tisular. Sí, la inflamación crónica es altamente destructiva de los tejidos. Y también se van a detectar o se van a encontrar intentos de curación en forma de angiogénesis, o sea, de vasos sanguíneos neoformados y de depósito de colágeno, de fibrosis. Está hablando. Doctor, es que no se escucha. Sí, doctores, discúlpeme, doctores, se me fue otra vez. Pero no había hablado tanto, perdón, vuelvo a repetir. Entonces, estamos observando aquí dos cortes histotecnológicos. ¿De acuerdo? La imagen A es crónico, inflamación crónica, la imagen B es inflamación aguda. ¿Sí? ¿En dónde? Sí, en este lado, en la inflamación aguda, ¿sí? Lo que vamos a observar es un infiltrado, como se ve aquí, todos estos puntitos que se ven acá.
y son células inflamatorias. La imagen está muy retirada, pero podemos considerar a que esto es agudo, que todos esos puntitos son neutrófilos. Y están rellenando los alveolos, están infiltrando en el interior de los alveolos. ¿Sí? Y se acompaña esto de congestión y dilatación y congestión vascular. Por lo tanto, esto es un proceso inflamatorio agudo. La estructura del alveolo se mantiene, sobre todo aquí en el contexto de estas imágenes, es que se mantiene el epitelio respiratorio intacto. Estamos de acuerdo con su aspecto cilíndrico, con sus cilios en la superficie. Muy diferente es el inflamatorio crónico, donde el infiltrado inflamatorio crónico no tiene neutrófilos, sino todo este puntilleo que se ve aquí de color negro son células mononucleares, linfocitos, pueden ser macrófagos, podemos encontrar depósitos de colágeno y en este caso destrucción de los alveolos. Y esa destrucción de los alveolos aquí se manifiesta por un cambio en el epitelio, o mejor dicho, porque las células que normalmente epiteliales que revisten el alveolo, normalmente que tienen que ser columnares, en este caso observamos células más cortas, más de aspecto cuboidal y sin cilios, ¿estamos de acuerdo? Eso te indica que hay destrucción, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, inflamación crónica se caracteriza por infiltración de células mononucleares, depósito de colágeno y destrucción tisular. El proceso inflamatorio agudo por infiltración de neutrófilos, edema, dilatación y congestión vascular. Esas son a grandes diferencias morfológicas, microscópicas de los dos procesos inflamatorios. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las células y los mediadores químicos de la inflamación crónica? Sí, las células, como ya me he mencionado, son células del sistema fagocítico mononuclear. Y la célula, digamos, insigne del proceso inflamatorio crónico es el macrófago. El macrófago aparece, digamos, en el proceso inflamatorio agudo, sí, estamos de acuerdo, pero el macrófago también es parte del proceso inflamatorio crónico. De hecho, tiene una actividad más notoria en el proceso inflamatorio crónico que en el agudo. En el proceso inflamatorio agudo, la célula insignia, la que, digamos, funciona a mayor escala, es el neutrófilo. Entonces, el macrófago es la célula más predominante, la célula predominante en prácticamente todas o casi todas las reacciones inflamatorias crónicas. Tiene una función como fagocito, estamos de acuerdo, pero también tiene múltiples funciones en la respuesta celular y humoral y en la reparación tisural como célula efectora de estos procesos. Estamos de acuerdo, entonces es una célula plurifuncional como tal y es una célula de suma importancia, por lo tanto, en este contexto de inflamación crónica. Inclusive vemos aquí que hasta para la reparación es importante, ¿no? Y en las respuestas inmunitarias. Muy bien, doctores. Entonces, el macrófago, ¿de dónde deriva? Bueno, hay dos, digamos, orígenes propios. Uno, el macrófago es una célula que deriva de la médula ósea por diferenciación de células madre hematopoyéticas. Estas células madre hematopoyéticas luego pasan al torrente sanguíneo, estamos de acuerdo, y se convierten en estos precursores que derivan de la célula madre hematopoyética, ya en la sangre se van a transformar en monocitos. Estamos de acuerdo. Ahora bien, cuando los monocitos transmigran el endotelio, ¿sí? El vaso sanguíneo, se van a convertir en macrófagos. Estamos de acuerdo, y cuando están activados por la inflamación. Y se van a distribuir de manera difusa en los tejidos inflamados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, los mecanismos que tienen estos macrófagos para migrar a través del endotelio son similares a los de los neutrófilos, son prácticamente las mismas moléculas de adhesión, muy similares, no las mismas, pero sí muy similares. Esto por digamos, es el ciclo de diferenciación o cómo se forman los macrófagos. Ahora bien, existen otro tipo de macrófagos llamados macrófagos residentes tisulares o residentes en los tejidos, que estos se forman desde etapas muy tempranas de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Derivan del hígado fetal o del saco vitelino
En esos dos sitios, en el feto tenemos también progenitores o células madre todavía más indiferenciadas, creo que en el caso anterior, y estas van a dar origen a todos esos macrófagos. ¿Estamos de acuerdo? Que cuando la persona nace, sí, ya tiene estas poblaciones presentes en los tejidos. Y estas poblaciones presentes son, por ejemplo, las células de Kupffer. ¿Las células de Kupffer en dónde están, doctores? Les estoy haciendo una pregunta. ¿Hígado? Las células de Kupffer, ¿dónde están, doctores? Pueden participar, no importa que se empalmen las voces. ¿El hígado? En el hígado, muy bien. Los histiocitos sinusales, ¿en dónde están? ¿En los ganglios? Muy bien, en los ganglios linfáticos, pero también habría que ponerle que están en los, en el vaso. ¿Estamos de acuerdo? También ahí los encontramos, ¿sí? Y falta la microglia. ¿Dónde se encuentra la microglia? ¿En el sistema nervioso? Perfecto, en el sistema nervioso central. ¿Y los macrófagos alveolares? Los pulmones. Perfecto, doctor. Entonces, esas son, digamos, las localizaciones de estos fagocitos residentes en los tejidos. Y conforme va evolucionando o va madurando, sobre todo arriba, el primero que vimos, el macrófago, pues va adquiriendo su morfología característica, en donde es una célula, que en este caso te ponen microfotografías de un extendido citológico. Bueno, siempre hay un poco de diferencia de la morfología entre una célula que está en un extendido citológico, en este caso de un extendido de sangre periférica, respecto a las células en los tejidos. Pero bueno, los macrófagos son células que tienen sus núcleos arriñonados, son riñoncitos. Estamos de acuerdo, en el macrófago se ve un poco más arriñonado esto en el monocito, pero el macrófago sí parece más un riñoncito como se ve acá. Tienen mucho citoplasma y cuando están activados tienen múltiples vesículas. De hecho, son células que se les llaman macrófagos vesiculares porque tienen múltiples vesículas fagocíticas y eso se ve como si tuviesen espuma en su interior. ¿Estamos de acuerdo? Y en general a todas estas células se les conoce en conjunto como sistema fagocítico mononuclear. Muy bien, doctores. ¿Sí se está escuchando bien, doctores? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, los macrófagos tienen una semivida o vida media de aproximadamente 24 horas, los monocitos, perdón, son 24 horas lo que duran vivos los monocitos circulantes en sangre. En el macrófago es mucho más, estamos de acuerdo, la semivida o la vida media de un macrófago es de meses o años. ¿Sí? Hay factores etiológicos que pueden inducir esto, que son difíciles de erradicar. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, en las poblaciones de macrófagos en los pacientes con tuberculosis pueden ser poblaciones muy añejas, ¿estamos de acuerdo? Porque la enfermedad pues, es de larga evolución. Y a las 48 horas de haber iniciado el proceso inflamatorio, el macrófago es el más predominante en los sitios de inflamación. Sí, empieza a sustituir en el contexto general del proceso de inflamación a los neutrófilos. Y en el caso de los macrófagos residentes, células de Kupffer, células alveolares, microglia, etc., esos siempre están presentes en los tejidos donde les corresponde, ¿estamos de acuerdo? Duran a lo largo de la vida del individuo o del ser humano y mantienen sus poblaciones porque se replican en los sitios, ¿estamos de acuerdo? Donde están presentes. Eso ocurre también con el macrófago, que no es una célula residente tisular. O sea, el mismo macrófago en los sitios de inflamación suele reproducirse, suele entrar en el ciclo celular.
se divide, de ahí el que puedan predominar, ¿sí?, en los procesos inflamatorios o puedan durar en los procesos inflamatorios crónicos. ¿Estamos de acuerdo? Causan destrucción tisular. Son células bien destructoras, ¿sí?, más que el propio neutrófilo. Y también te inducen, porque coordinan los eventos de reparación, los depósitos de colágeno que son característicos en inflamación crónica. Y estos son eliminados mediante apoptosis, tal cual ocurre como en el caso del neutrófilo. Acá también, cuando ya no se necesita que el macrófago esté funcionando, pues va a ser sacado del sitio de inflamación a través de la apoptosis. O bien cuando cumplió su ciclo funcional dentro de la inflamación. Muy bien, doctores. Entonces, ¿cuántos tipos de macrófagos existen según su funcionalidad? Podemos hablar que existen dos tipos de macrófagos. Los macrófagos activados por la vía clásica y los macrófagos activados por la vía alternativa. En el caso de los macrófagos de la vía clásica le podemos llamar también macrófago M1 o por la vía alternativa macrófago M2. ¿Sí? Esa es la nomenclatura que se le da a estos macrófagos. Y depende que se active hacia una vía o hacia otro. ¿Estamos de acuerdo? Depende de las citocinas o de los mediadores químicos a los que se ve expuesto el macrófago. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿quién? Y yo les hago la siguiente pregunta. ¿Quién induce al macrófago hacia la transformación hacia M1 o hacia M2, doctores? ¿Quién quiere responder? Levanten la mano. A ver, doctor Abel. ¿Quién produce las citocinas que inducen la transformación hacia M1 o hacia M2? No vienen siendo la interleucina 4. Sí, pero ¿quién las produce? Doctora Yunuen. Los linfocitos T. Perfecto, doctora, gracias. Los linfocitos T son quienes producen precisamente esas citocinas, ¿estamos de acuerdo? Se habla de una asa de retroalimentación o de un circuito de retroalimentación, ¿sí?, entre el mismo macrófago. Estaba cerciorando que sí haya abierto el micrófono. Hay una asa de retroalimentación que vamos a ver en un momento más entre el linfocito y el macrófago, que permite que se activen entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, el linfocito y también algunas sustancias exógenas, como los microorganismos, ¿estamos de acuerdo? Se habla de los ligandos TLR, o sea, ligandos que estimulan los receptores TOL, o receptores señuelo de los macrófagos. ¿Estamos de acuerdo? Te van a activar eso hacia la vía clásica. Por ejemplo, lipopolisacáridos, interferón gamma que producen los linfocitos que ya mencionaron ustedes, sí van a hacer que el monocito se transforme en un macrófago activado, clásicamente, se va a convertir en un macrófago M1. El macrófago M1 es el proinflamatorio, es el que ejerce todo su efecto en el proceso de inflamación, destruye, limpia, etc. ¿Estamos de acuerdo? Es un macrófago que produce especies reactivas del oxígeno, se activan sus enzimas lisosómicas, produce óxido nítrico. Por lo tanto, es un macrófago microbicida, fagocita, destruye bacterias, hongos, etc. ¿Estamos de acuerdo? Y también produce citocinas que son importantes para el inicio de la inflamación, como habíamos mencionado, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 12, interleucina 6, quimiosinas,
Acuérdense que las quimiosinas son importantes para el proceso de adhesión estable, porque las quimiosinas inducen en los macrófagos, estamos de acuerdo, inducen el cambio de las integrinas de alta afinidad, estamos de acuerdo. Y eso es, digamos, inductor de la inflamación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si el monocito es expuesto a otras citocinas que producen los linfocitos T como interleucina 13 y 4? Bueno, pues este se va a activar hacia la vía alternativa. La vía alternativa te va a producir, del macrófago M2, un macrófago que es más bien coordinador de los procesos de reparación e inhibidor de la inflamación. Si un macrófago, un monocito activado hacia el M2, te va a dar, por lo tanto, un macrófago que produce, es interleucina 13, 14 la que produce el linfocito T, pero el macrófago te produce interleucina 10, factor transformador de crecimiento beta. Estamos de acuerdo que tiene precisamente efecto antiinflamatorio e induce la reparación. Entonces, dependiendo de las necesidades, estamos de acuerdo, y durante el proceso de inflamación se puede activar la vía del M1 o del M2 de manera alternativa, estamos de acuerdo, o de manera intercalada, ¿sí? En diferentes poblaciones de monocitos para que cumplan con los fenómenos que se requieren en cada caso. Y el macrófago activado, en este caso ya, o el monocito ya convertido en macrófago, pues es una célula que característicamente tiene mucho citoplasma. De hecho, aquí le podemos ver el borde citoplasmático. Por ejemplo, a esta célula tiene un núcleo central. Sí, es un núcleo que contiene vamos a ver uno un poco más claro. Ven acá, tenemos mucho citoplasma. Tenemos este núcleo que parece un frijolito, ¿sí? Porque se parece más a un frijolito, un riñoncito, y su citoplasma, su cromatina es muy acromática, estamos de acuerdo, está muy abierta, tiene aspecto vesicular. Este es, digamos, el aspecto característico de un macrófago, sobre todo de un macrófago que está fagocitando, que está activo, que contiene un citoplasma amplio, también lleno de vesículas, como se ve acá, ¿sí? O como se ve en todos los macrófagos que están presentes aquí. Muy bien, tenemos el linfocito, pero en este caso tenemos que contextualizar al linfocito TCD4, linfocitos colaboradores, ¿estamos de acuerdo? Como los importantes en el proceso de inflamación crónica. Y de esos linfocitos tenemos varios subtipos que aparecen en la inflamación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, las funciones de los linfocitos, ¿estamos de acuerdo?, es amplificar y propagar la inflamación crónica. Sí, como ustedes se acaban de dar cuenta, bueno, el linfocito es el que activa, el que hace que la inflamación se propague por activación de todos los macrófagos presentes en el sitio. ¿Estamos de acuerdo? Amplifica, por lo tanto, la respuesta inflamatoria. Condiciona la naturaleza de la reacción inflamatoria porque el linfocito es el que coordina si, digamos, tiene que haber, por ejemplo, eosinófilos, basófilos, macrófagos de cierto tipo, ¿sí? Es el gran orquestador de esto. Y se reconoce por lo menos 3, 4 tipos de linfocitos TCD4 de importancia en el proceso inflamatorio crónico. Los primeros son los TH1 o linfocitos colaboradores, CD4 colaboradores 1. Esos secretan interferón gamma. El interferón gamma, como ya vimos, te activa a los monocitos a través de la vía clásica. Se te va a producir macrófagos M1. Tenemos los TH2, que son productores de interleucina 4 y de interleucina 13. Por lo tanto, te inducen la transformación del monocito hacia el M2, el macrófago M2, y también producen interleucina 5, que la interleucina 5 es reclutadora, activadora de eosinófilos. El eosinófilo es una célula también propia del proceso inflamatorio crónico. Tenemos el TH17,
Sí, el TH17 es es un subtipo del linfocito que te produce interleucina 17 que, digamos, reclutadora de neutrófilos. Los neutrófilos no son raros encontrarlos en los procesos inflamatorios crónicos. Estamos de acuerdo porque hay un fenómeno que vamos a ver denominado agudización, en donde un sitio de inflamación crónica puede estar sujeto o puede ser sitio de agudizaciones, o sea, de que se reactive el proceso inflamatorio agudo y te dé un tipo de inflamación denominada inflamación crónica agudizada o agudización de lo crónico. Muy bien. Y la activación, aquí, digamos, el linfocito es de suma importancia, digamos, y es una de las razones por qué los procesos inflamatorios crónicos deben de ser controlados a tiempo, porque cuando se activa de sobremanera el linfocito, estamos de acuerdo, te va a generar procesos inflamatorios graves. O sea, de por sí el mismo linfocito hace que los procesos inflamatorios sean persistentes, pero puede también el mismo linfocito ser la causa de que estos procesos sean graves, inclusive a veces hasta fatales para el paciente. Entonces, el control de la función del linfocito es fundamental, estamos de acuerdo, para poder tratar estos procesos inflamatorios crónicos y poderlos terminar, que resuelvan. Muy bien. Esta imagen o la imagen que ahorita va a aparecer en su pantalla es la imagen que, digamos, resumen esta asa o este circuito de retroalimentación entre el linfocito T y los macrófagos, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el macrófago se activa? ¿Estamos de acuerdo? Porque detectó a través de los receptores TUL una bacteria. Bueno, le va a presentar los antígenos al linfocito T, pero también va a producir citocinas como la interleucina 12, 6, 23. Estamos de acuerdo que te van a activar al linfocito. Ahora bien, el linfocito ya activado va a tener múltiples funciones, estamos de acuerdo, dependiendo de la citocina que produzca, si es, digamos, un linfocito TH1 o TH17, pues te va a reclutar linfocitos de ciertas características, leucocitos de ciertas características, ¿estamos de acuerdo? Si es la vía de la TH1, pues te va a reclutar más macrófagos. Si es la vía del TH17, te va a reclutar neutrófilos. Te va a producir muchos otros mediadores inflamatorios importantes para la activación de estas células, pero también te va a producir interferón gamma. El interferón gamma va a activar al macrófago a través de la vía alternativa, de la vía clásica, perdón, y este macrófago te va a activar por la producción de interleucina 1 y de factor necrosis tumoral a otros leucocitos, sobre todo neutrófilos, ¿estamos de acuerdo? Para que inicien el proceso inflamatorio. Y aquí viene otra vez la vuelta a este ciclo, porque viene otra vez la presentación de antígenos y la producción de citocinas activadoras de linfocitos T, y esto se da como este es, digamos, el lazo, el ciclo de retroalimentación que aparece de manera constante, consecutiva, ¿sí? Durante la inflamación crónica. No sé si me di a entender, doctor, respecto a esto. No sé si tengan dudas, preguntas respecto a eso. Doctor, Mande usted. dice que después de que se produce el interferón gamma, va a activar al macrófago por la vía clásica, ¿verdad? Exactamente, es clásica, sí, sí. ¿Y después de eso qué dijo que pasaba? Se activa otra vez, se da la retroalimentación porque vuelve a iniciar este ciclo, doctora. ¿Estamos de acuerdo? Iniciamos aquí desde que el macrófago ya está activado por la vía clásica, entonces si el linfocito activa el macrófago por la vía clásica, entonces este macrófago otra vez va a presentarle antígenos al linfocito y va a producir citocinas que van a activar al linfocito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se da este ciclo o este círculo, ¿sí? De retroalimentación constante entre el linfocito y el macrófago. No sé si me di a entender, porque todo vuelve otra vez a esa rueda, es decir.
Sí, doctor, ya entendí, gracias. Ándale, doctor. Entonces, de hecho es normal o es común, vamos a esperar a que aparezca la imagen, listo. Es normal que existan procesos inflamatorios en donde tengas a las dos células. Por un lado tienes macrófagos, que en este caso los macrófagos son esos que se ven más claritos, como el que estoy señalando, no sé si alcance a ver el puntero. El indicador láser creo que no se alcanza a ver. Pero el puntero sí, este sería, por ejemplo, un macrófago. Tiene aspectos, su núcleo tiene aspectos de riñón. Este que estoy señalando. Sí, tiene aspecto de riñón, su citoplasma claro, no le alcanzamos a ver mucho su cromatina clara, su citoplasma no se lo alcanzamos a observar. Sí, y esos puntos que se ven aquí más oscuros, sí, más redonditos, pues serían linfocitos. Y a final de cuentas, son células que coexisten, o generalmente pueden coexistir porque se retroalimentan entre ellas en los procesos inflamatorios crónicos. Sí, voy a señalar, en este caso voy a dejar el puntero en un linfocito. Sí, y ahora voy a cambiar hacia un macrófago. Este sería el macrófago que se está señalando ahorita. Sí, este chiquitín que se ve acá más oscuro es un linfocito. No sé si se alcanzó a ver el puntero, doctores. A ver, doctor, ¿lo podría volver a señalar, por favor? ¿Sí ven el puntero que se está moviendo? Sí. Sí, sí. Estos que estoy señalando en este momento son linfocitos. Estos que parecen un puntito. ¿Estamos de acuerdo? Estos, por ejemplo, este que está acá, sí, es un macrófago. ¿Estamos de acuerdo? Este que está acá también, este es un macrófago. Y este también sería un macrófago. Y son mucho más grandes y son más claritos. Ah, sí. Sí, son los más pálidos que se ven ahí. Sí, y este sí sería un linfocito. Esta que se ve acá es una célula plasmática. Ahorita vamos a ver las células plasmáticas. Esta que estoy señalando en este momento. Muy bien, doctores. Entonces, ¿qué otras células tenemos? Los linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos B, cuando se activan, se convierten en células plasmáticas. Sí, o sea, la célula plasmática, acuérdense que es la célula productora de anticuerpos. Y en el caso del proceso inflamatorio crónico, la producción de anticuerpos realmente no tiene un papel importante como tal. Se sabe que se producen anticuerpos, pero son más bien anticuerpos, son digamos anticuerpos en contra de antígenos que se producen por destrucción o por alteración de los tejidos durante procesos de inflamación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no son, digamos, en el proceso inflamatorio anticuerpos que se produzcan en contra de los microorganismos, bueno, los microorganismos tal vez sí, pero no, por ejemplo, ante una célula necrótica como tal, con el fin de estimular una respuesta inmune humoral. Eso lo vamos a ver después. Sino, digamos, se reconocen antígenos de células destruidas, se producen anticuerpos porque pues, se reconocen como tal, pero no se muestra una respuesta inmune inmunitaria humoral en contra de esto. ¿Estamos de acuerdo? Y las células plasmáticas tienen una característica que permite identificarlas de manera muy fácil. Son estas células que se ven, de hecho, prácticamente aquí, digamos, la totalidad de las células, con algunas excepciones. Por ejemplo, este que se observa aquí, que estoy señalando con el puntero. ¿Sí se alcanza a ver que el puntero se mueve, doctores? Sí, doctor. Ese es un linfocito. ¿Sí se fijan que parece un puntito oscuro? Chiquitín, perfecto, con muy poco citoplasma. Esta que está acá, que es representativa de todas las células, leucocitos más, digamos, numerosos en esta imagen, esta sí es una célula plasmática.
La célula plasmática tiene su núcleo cargado hacia la periferia. No lo tiene depositado o localizado en el centro. Y su citoplasma generalmente es un citoplasma bien rosadito, eosinófilo, tal cual se ve aquí. Por lo tanto, esa es una célula plasmática. Esta también, porque tiene su núcleo cargado hacia la periferia, también es una célula plasmática. Esta, o sea, todas las células que tengan su núcleo cargado hacia la periferia son células plasmáticas. ¿Sí? Digamos, corresponden a linfocitos B activados. Muy bien, doctores. Y tenemos al eosinófilo. El eosinófilo, digamos, aunque comparte, es parte de los granulocitos, de los leucocitos de la serie de los granulocitos, de los polimorfonucleares. El eosinófilo es parte de la inflamación crónica. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el único de los granulocitos que participa en la inflamación aguda es el neutrófilo. ¿Sí? Entonces, los eosinófilos en el ámbito de la inflamación crónica son importantes para el control de las infestaciones parasitarias. También aparecen en las alergias, pero eso lo vamos a ver después. Y en este caso nos quedamos con esta función. Son importantes porque son tóxicos para los parásitos. Llegan a los sitios de inflamación de manera similar que neutrófilos y aprovechan prácticamente de las mismas moléculas de adhesión. Sin embargo, sus agentes quimiotácticos son diferentes. En este caso, quien ejerce quimiotaxia sobre el eosinófilo son la quimiosina CCL11, también denominada eotaxina. Esta es, digamos, específica de los eosinófilos. Y su actividad tóxica en contra de los parásitos la efectúa mediante la secreción de unos productos granulares que contienen los eosinófilos, denominada proteína básica principal, o MEBP, que es tóxica para los parásitos. Por lo tanto, el eosinófilo es bien importante sobre todo cuando hay infestaciones por parásitos intracelulares, por el mintos, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Ellos son los, digamos, principales erradicadores de estos microorganismos. O de esos organismos, mejor dicho, patogénicos. Muy bien, doctores. El eosinófilo también tiene un aspecto bien característico que lo identifica o nos ayuda a identificarlo de manera bien rápida. El eosinófilo es una célula que tiene un núcleo, un solo núcleo, o puede tener dos núcleos. Vamos de acuerdo, aquí observamos un eosinófilo, lo estoy señalando con el puntero, que tiene un solo núcleo. Aquí estamos observando otro eosinófilo que tiene dos núcleos. Pueden tener entonces un núcleo o solo dos núcleos, o pueden tener un núcleo que se puede tener lobulaciones, como es, digamos, en este caso, eosinófilo, que su núcleo inclusive está lobulado de manera que parece un corazoncito. ¿Sí? Muy bien, eso por el lado del núcleo. Ahora viene el citoplasma. El citoplasma es un citoplasma, como su nombre lo dice, muy eosinófilo. Está cargado de gránulos eosinófilos. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive en algunos casos podemos ver cómo hay eosinófilos aquí en la imagen que están desgranulando, están soltando sus gránulos, como este eosinófilo acá, o inclusive aquí vemos este manchoncito que ya no tiene núcleo, que representa un eosinófilo desgranulado. Entonces son bien característicos y bien fáciles de identificar en los cortes microscópicos que vamos a revisar. Vean, también hay, digamos, formación de nuevos vasos sanguíneos. Estos no son vasos sanguíneos, digamos, gestionados, sino más bien son de reciente formación, que es digamos, esta es una característica también notoria del proceso inflamatorio crónico, porque la formación de vasos sanguíneos nuevos pues va de la mano de la reparación.
Muy bien, y tenemos en algunos casos el neutrófilo, como mencionaba, ¿no? O sea, el neutrófilo es, digamos, aparece en la inflamación crónica, y sobre todo cuando hay persistencia de microorganismos o cuando hay una secreción continuada de mediadores químicos a partir de los macrófagos, que son activadores y quimiotácticos de los neutrófilos, o de los linfocitos T, también, digamos, inducen algunos de ellos, el TH17, el reclutamiento de neutrófilos, ¿sí? Y esto te va a causar patrones de inflamación, digamos, especiales, denominada inflamación mixta. O sea, cuando hablas de inflamación mixta, se está dando a entender que tienes células crónicas, que tienes sobre todo macrófagos, tienes linfocitos T con presencia o mezclados con neutrófilos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tienen los dos patrones de inflamación presentes en un sitio. O bien a esta inflamación mixta le podemos denominar agudización o crónica agudizada. ¿Estamos de acuerdo? Esto es bien común encontrarlo, por ejemplo, en los maxilares, en los periápices, por ejemplo, de los dientes que tienen necrosis pulpar. O sea, no es tan raro, al menos en nuestro medio, observar esto. Y otros ejemplos, bueno, sería la osteomielitis. La osteomielitis es un proceso que generalmente se acompaña de inflamación mixta. La bronquitis crónica por tabaquismo también es un proceso inflamatorio mixto, ¿sí? El ejemplo que les estoy presentando pues es una imagen, o lo que va a aparecer en este momento en su display es un corte microscópico de un caso de un paciente con osteomielitis, en donde por este lado, ¿sí?, observamos macrófagos. Todas estas células que se observan acá son macrófagos. Y acuérdense que el macrófago tiene sus núcleos como si fuera un Mickey Mouse, ¿estamos de acuerdo? Sus lóbulos a veces le dan ese patrón más como tipo cabeza de Mickey Mouse. Sí, todo esto lo observamos en esta parte. Y en esta parte que estoy señalando con el puntero, lo que observamos son más células de tipo mononuclear. Tenemos estas células que tienen su núcleo muy claro, que representan macrófagos, y podemos encontrar células que pudiesen ser más bien linfocitos, como ¿estamos de acuerdo? Entonces, es común que haya, en el contexto de procesos inflamatorios óseos, ya sea periapical o bien ya cuando la inflamación está presente en el hueso basal como osteomielitis, procesos inflamatorios que están mezclados, tanto agudo como crónico, mixtos, por lo tanto. Muy bien, doctores, ¿dudas, preguntas al respecto? Doctora María Cristal, adelante, doctora. Doctor, comentó que podemos encontrar la inflamación mixta en los maxilares, en los periápices. Así es. Por ejemplo, dientes que tienen diagnóstico de necrosis pulpar, pero que ya, digamos, es un diente que tiene esa condición pulpar desde hace mucho tiempo. Pueden ser meses o años. Esto te va a condicionar un proceso inflamatorio crónico que puede estarse agudizando por la colonización de bacterias, sobre todo. Uh-huh. Sí, es un proceso bien común para nosotros los dentistas el que haya procesos inflamatorios mixtos en los maxilares. Ok, doctor. Gracias. De nada. Muy bien, doctores. Si no hay más dudas, preguntas, el día de hoy nos quedamos aquí, doctores. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense. Gracias, buen día. Buen día. Gracias, doctor. Que descanse. Gracias, doctor. De nada, doctores. Gracias.